Miseris omnium Domine et mihi oristi ero. Ave María Purísima, carísimos en Cristo, bienvenidos a esta contemplación del Santo Evangelio. Hoy nos encontramos en el Viernes Santo, Viernes de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es un poco largo, sabemos, porque vamos a meditar y contemplar toda la pasión que acompañó a nuestro Señor para rescatar al género humano de sus pecados, de las garras del demonio, de la muerte. Por lo tanto, le pedimos al Señor luz, fortaleza para seguir nuestro camino de cara a la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar el Evangelio de San Juan, capítulo 18, del 1 al 19, y después continúa. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús le volvió a preguntar: ¿a quién busca? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no se ha perdido ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera uno solo por todo el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iba siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana,
y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si éste no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguelo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo ha dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: «¡Viva el rey de los judíos!», y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: «Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa». Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según esta ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César». Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A su rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera. En el hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: «Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy Rey de los judíos». Pilato les contestó: «Lo escrito, escrito está». Cuando crucificaron a Jesús,
Los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, uno para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, dijo Jesús a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una calla de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en el otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en la Iglesia estamos en el misterio más profundo de la historia del universo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay un acontecimiento más decisivo para el destino del hombre que lo que hemos escuchado. La pasión de Cristo es causa suficiente de la salvación de todo el género humano, decía Santo Tomás de Aquino. Un solo sufrimiento de Cristo habría bastado para salvar al mundo entero, pero Cristo quiso sufrir tanto para mostrar la grandeza de su amor para con nosotros. Es el misterio del amor con mayúsculas, el misterio del amor de Dios, llevado hasta el extremo. Primer punto. El huerto. Cristo se entrega libremente. Este relato del Evangelio comienza en el huerto del Cedrón. No es casualidad, porque ahí es la imagen para los padres de la Iglesia del jardín del Edén. El nuevo Adán comienza la redención en otro jardín. Donde el hombre había sido vencido por el árbol, allí fue vencido el enemigo, Satanás, por el árbol de la cruz, decía San Irineo. Por eso Jesús libremente pregunta cuando vienen los soldados a prenderlo con Judas: ¿a quién buscan? Y él responde: yo soy. Y recuerden que ahí los soldados retroceden y caen al suelo de la impresión solo de esas palabras. Cristo no es capturado, Cristo se entrega. Cristo, si no hubiera querido ser prendido, ser capturado, nadie le hubiera puesto la mano. Se dan cuenta que Cristo no fue a la cruz por debilidad, sino por amor. Él está dominando toda la escena, tanto que dijo: si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. El pastor dando la vida por las ovejas.
Segundo punto de contemplación. Pedro y su espada. La lógica de Dios no es nuestra lógica. Pedro saca la espada, así reaccionamos nosotros. Queremos defender a Cristo con violencia, pero Cristo le dice, mete la espada en la vaina. La violencia no es parte de Jesús. Cristo enseña que el reino de Dios no se defiende con la espada, sino con el sacrificio. Aquí hay un gran misterio. El mundo cree que la fuerza salva. Miren las guerras, miren las bombas, todo lo que estamos viendo en este momento. Piensan que así van a resolver los problemas. Lo único que están haciendo es crear más odio en el corazón del hombre. Menos paz habrá. Pueden aniquilar pueblos, pueden aniquilar, no sé, bombas, fábricas, lo que tú quieras. Pero el corazón del hombre algún día se vengará. En cambio, por medio de la debilidad de la cruz, Dios salva al mundo, a la historia. La cruz de Cristo es el tribunal, el trono y el altar donde Dios quiso salvar al hombre. Tribunal porque ahí se juzga al mundo, pero para redimirlo. Trono porque desde ahí reina el verdadero rey, el que conquistó el reino también con su vida, la vida de Cristo. Y el altar donde la víctima se ofrece en sacrificio perfecto. Por lo tanto, tercer punto, Pedro y el fuego, el drama de nuestra cobardía. Mientras Cristo era interrogado, Pedro se calienta junto al fuego. Es una escena muy humana. El discípulo había dicho, daré mi vida por ti, como muchas veces lo hemos dicho a nosotros, pero en ese momento dice, no lo conozco. Pedro negó por temor, para que nadie presuma de su propia fortaleza. Todos estamos tocados profundamente con la escena de Pedro, porque define y manifiesta nuestro corazón. ¿Cuántas veces no he negado a Cristo con mis palabras o por mis silencios, por mi respeto humano, por mi cobardía, en el trabajo, en la familia, en la sociedad, conmigo mismo? El miedo hace negar con la vida lo que la lengua confiesa. Pedro nos representa a todos. Su historia no termina en la negación, termina en el arrepentimiento. Dios puede levantar incluso al que ha caído profundamente. No hay problema, Dios puede perdonar a todos. Cuarto puntito, Cristo ante Pilato, un silencio majestuoso de parte de Dios, que deja desconcertado al que se supone que tiene el poder, lo deja temblando con su silencio y con sus pocas palabras. Ante todo, lo que toca el corazón de Pilato es la presencia y el testimonio de Jesús. Por eso se dio cuenta, no encuentro culpa en este hombre. No hay nada que yo le pueda reprochar. Y Pilato le pregunta, ¿eres tú rey? Y Jesús le responde con algo desconcertante. Pudo haber dicho, sí, tengo mis ejércitos y prepárate porque te voy a destronar o algo. No, mi reino no es de este mundo. Su reino no es de este mundo porque no nace de la ambición humana, sino de la verdad divina. Aquí comienza en el corazón del hombre para llegar a la vida eterna. Y Pilato se queda totalmente desconcertado cuando le pregunta, ¿y qué es la verdad? La verdad con mayúsculas estaba delante de Pilato, pero no la reconoció. La medio vio, pero no la comprendió totalmente. Estaba ante sus ojos, pero su corazón estaba en el mundo. Esto es algo muy actual. Dios está delante de nosotros, nosotros preguntamos, ¿qué es la verdad? Y dice Cristo, ve al sagrario, ve al Santísimo, ahí me encontrarás. Y no voy buscando en gurús, en horóscopos, en chamanes, en huevos, en rameadas, en no sé cuántas cosas. Estoy buscando la verdad. Y la verdad está en Jesús, que sobre todo se manifiesta en la Eucaristía, pero también en la palabra de Dios. Todo esto transmitido a través del magisterio y la doctrina de la Iglesia. Quinto punto, Ecce homo, el hombre verdadero. Aquí está el hombre, coronado de espinas, desgarrado por el flagelo, un rostro ensangrentado. En Cristo humillado se va a revelar la dignidad más alta del hombre. ¿Qué es el hombre? No es el hombre poderoso, el rico o el famoso, sino el hombre que ama hasta dar la vida por sus amigos, en rescate de otros. Ese es el verdadero hombre. Sexto puntito, la cruz, el trono de nuestro Rey. Dice el Evangelio que Cristo llega al Gólgota,
todo parece una derrota, pero verdaderamente es una entronización del rey. El letrero que pone Pilato es una profecía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Aunque los hombres no reconocían, pero el que estaba muriendo era verdadero rey y verdadero hijo de Dios. Tanto que estaba en hebreo, en latín y en griego. ¿Qué quiere decir esto? Que era una llamada universal a los tres mundos antiguos más conocidos en aquel entonces. Nos está hablando que Él se manifiesta al mundo entero. Cristo reinará sobre todas las naciones. La cruz es el cetro con el que Cristo reina sobre todo el mundo. Séptimo puntito, el costado abierto. De ahí nace la iglesia. Sabemos que cuando ya muere nuestro Señor y es traspasado por la lanza, salió sangre y agua. Muchos padres de la iglesia misma, lo considera que de ahí, del corazón de Cristo dormido en la cruz, nace la iglesia. La sangre es la Eucaristía, el agua el bautismo. Y así como nació de Adán Eva, pues la iglesia nace del costado del nuevo Adán. Es María la nueva Eva, pero también se puede considerar en cierto modo la iglesia como la nueva Eva, la que nos acompaña y nos da vida, la vida de gracia. ¿Qué lecciones da para nuestra vida este Evangelio? San Francisco de Asís nos recuerda a nosotros: el amor no es amado. ¿Qué quiero darle al Señor? Debería preguntarme. Acepta tus cruces con fe. Cada sufrimiento que Dios te proponga, hazlo redentor, unido y ofrecido a Cristo. Renuncia al pecado radicalmente. Recuerda que cada pecado ha costado la sangre de Cristo para ser liberado. Cuando peques, recuerda todo lo que Cristo hizo por ti. Vive con la mirada en la eternidad. La vida es breve, el cielo es eterno. Todo se pasa, Dios no se muda. Quien a Dios tiene, todo lo alcanza. Ahora que Cristo es sepultado, sé como una tumba, decían los padres del desierto, donde Cristo repose, donde duerma, para que el día que quiera despertar sea dentro de tu corazón y así puedas estar con Dios. Le damos gracias al Señor que nos permite esta meditación y contemplación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y permanezca para siempre. Amén. Que María, Madre Dolorosa, les lleve al reino de los cielos. Amén.